Satanás te hace creer que Dios te aceptó no solo por lo que hizo Cristo. Ojo, no solo por lo que hizo Cristo. Te hace pensar que tú tienes que hacer muchas cosas para ser aceptado. Oración, ayuno, silicio, y te mantiene en un afán de hacer que te hace muchas veces despreocuparte en tu ser. De hecho, probablemente te vuelvas alguien adicto a estar constantemente haciendo algo porque es la manera en que tú sientes que Dios te acepta y te aprueba. Y aquí ya la cosa se complica, porque la justicia propia justamente se alimenta de orgullo. Y cuando hay conflictos entre familia, entre esposos, entre hermanos, en la congregación, y es la justicia y esa demanda silente de nosotros de justicia la que toma el lugar, entonces los razonamientos se vuelven orgullosos y altivos, donde no te permites ni aprobar, ni perdonar, ni relacionarte con aquel malvado pecador, delincuente, que ha venido a dañarte, a levantarse en tu contra, y es ahí ya donde estás preso, porque se te olvida otorgarle el brazo de misericordia a aquel que no lo merece. ¿Sabías tú que la misericordia es darle a aquel lo que no merece? Dígase amor, dígase paciencia, dígase benignidad, dígase mansedumbre. ¿Sabes las veces que tu corazón se detonó en molestia, en enojo, posiblemente con razón justificada? Pero en el punto a donde tu corazón comienza a enojarse y molestarse, la justicia propia viene y toma argumento. Y lo próximo que hace es justamente compararte con el que es más pecador que tú. Yo no soy como el publicano, dijo el fariseo. Yo no soy como el publicano. No, yo no soy como ese. No, yo no hago lo que ese hace. No, no hace lo que ese hace lo que otro hace. Pero como estás cegado por la justicia propia, por el autoengaño, no evalúas. Y es aquí muchas veces la base de la falta del perdón genuino. La base del pasar por alto. Justificamos muchas veces argumentos que hacen que el amor como Cristo no lo otorguemos. Y ojo aquí, porque para mí esto es uno de los grandes misterios cuando Jesús dice, amen como yo. Jesús no dijo amen como ama el Padre. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo en nosotros. Pero cuando Cristo te da la orden a ti de amar como Él ama, ¿sabe qué fue lo que Cristo hizo? ¿Sabes cuál es la gran guerra de Satanás en el último tiempo? Apartarnos del mandamiento del amor y llenarnos de autojustificación para al final no ceder a volver a amar a aquel de quien hemos experimentado separación, desunión, tristezas, enojos, descalificaciones, porque la justicia propia protege mucho el sentimiento del yo. Ojo, la justicia propia protege el sentimiento del yo. El yo busca sentirse tranquilo, en paz, aunque esa paz sea falsa, porque su cimiento no sea la verdad de Cristo, sino esa aparente tranquilidad que te evita el conflicto, que te evita la situación, que te evita encarar que el corazón tuyo está en enojo contra alguien. Es como una paz en donde se coloca el corazón, donde no piensa, no, yo no hablo de eso, yo no toco eso, yo no analizo eso, ya eso pasó, yo no quiero saber de eso, ya eso yo lo saqué de mi vida. Pero van a haber momentos donde te aseguro que cuando la justicia propia está vestido y tú eres hijo de Dios, Dios se va a encargar de acercarse lo suficiente a tu herida para que al tocarla te des cuenta que está viva, que lo que hiciste fue ponerte anestésico. Dejaste de encarar tu propio corazón, te empezaste a distraer con cosas superficiales, con cosas banales, con cosas que simplemente te hacen desenfocarte de la realidad que tu corazón realmente está experimentando. Entonces es necesario que puedas darte cuenta lo que opera ahí dentro. Entonces, ¿cómo va a manifestarse ella?
ya comió, ya mordió, ya vertió el veneno. Ahora, ¿cómo sale? Primer punto, y quiero que analices esto. Juicio y crítica. Es tendencia de la justicia propia constantemente señalar y criticar los fallos y las faltas de los demás. Aquí es que ella es buena. Te sientas en una mesa con un justiciero, con alguien que tiene justicia propia, y ponen un tema y te aseguro que se conoce la falta de los demás. Y me gustaría saber si te identificas en esta cultura, en esta conducta, en esta forma de vida. Estás listo siempre para detectar en qué el otro falla. Y en lo próximo que haces es que justificas esos tipos de argumentos. Entonces, ¿qué hace la justicia propia? Fácilmente tiene tendencia a la crítica y al juicio. Mira lo que dice Mateo 7. Vamos a leer en Mateo 7, del verso 1 al 5. Esto sí trae conflicto en algunas personas. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es descomunal lo que Jesús dice acá. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Bum! Hipócrita, dice Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Voy a comenzar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero mira por qué. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y la medida con la que tú mides serás medido. Cuando nuestro corazón está involucrado, cuando el enojo está involucrado, cuando el coraje está involucrado, ¿con qué medida tú mides? ¿Tú mides con misericordia? No. ¿Tú mides con benignidad? No. Tú mides con la regla de que le caiga el mismo juicio de Dios a ese que te hizo daño, a ese que habló de ti, a ese que te maltrató, a ese que te dañó. Entonces, la advertencia que Jesucristo empieza a dar aquí comienza por lo siguiente, porque lo próximo que sucede es que yo, cuando me miro mi mal a mí, yo demando misericordia, señores. Cuando yo me doy cuenta, el mal que está en mí, yo quisiera que tuvieran misericordia conmigo, pero cuando el mal de otro me afecta a mí no me importa la misericordia. A mí no me interesa la misericordia. A mí lo que me interesa es que el otro me pague lo que me debió. Si lo que me debió fue un comentario, fue una calumnia, fue percibir incorrecto algo que hice y así lo habló, a mí lo que me interesa es que se me resarza, que se me restituya. Y me escondo detrás de la justicia propia, descalificando lo que el hermano. Y fíjate con quién es que Cristo está comparándote a ti. Cristo te está comparando con tu hermano. A Cristo no le importa tu argumento ni el mío. Cristo dice, ¿por qué te enojas? Porque que hay una naturaleza en Cristo tan grande que es capaz de desaprobar el enojo de una manera milagrosa y maravillosa. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos darle comida a la obra de la carne de nuestro propio corazón. Si tenemos causa de enojarnos un poquito así, lo hacemos así. Porque pareciera que sintiéramos autoplacer enojándonos, molestándonos con lo que el otro hizo. O sea, somos lentos para la ira. Somos muy lentos. No creemos más que Dios. ¿Cuántas veces la Biblia dice que Dios es lento para la ira? Y Él sí que tiene derecho a enojarse. Y tú te activas en un segundo y no puedes soportar esa mujer que tienes porque te molesta desde que habla. Tú lo que necesitas es te arrepentir, mira, ahora mismo. Porque Dios con quien tiene que tratar es con el carácter de aquel que en nombre de su impaciencia justifica su enojo. Y muchos de nosotros nos estamos jugando con la naturaleza de Cristo en nombre de que las cosas deben hacerse bien, justicia propia. Yo a veces me he preguntado, Señor, tú tienes tanto poder para quitarle a tu pueblo en un segundo la capacidad de pecar.
Dios no puede ser santo inmaculado en un segundo. Pero a veces yo me pregunto si el pecado de mi hermano viene a probar la santidad mía. Yo a veces he llegado a creer que Dios me ha permitido lidiar con algunos malvados pecadores para ver si yo soy tan santa como yo me proyecto en las redes sociales. A ver si yo soy tan misericordiosa como yo le demando al otro que sea. ¿Y sabe qué? Me he llegado a la conclusión de que hay mal que Dios permite que a mí me hace mucho bien para yo darme cuenta de la realidad de la naturaleza que a mí me gobierna. Aquí Jesús está diciendo, ¿y por qué miras la paja? No te está preguntando si la paja no existe, te dice para qué le estás mirando. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad malvada que se llama morbo, donde yo me crezco espiritualmente mirándole el mal al otro, porque así realmente no observo el mal que mora en mí. Y eso es lo que la justicia propia hace. Ella te lleva a enfocarte, a poner lista. Yo conozco personas que le tienen listas mentales a aquellos que dañaron su vida, a aquellos que se levantaron en su contra. Y tú le preguntas, ¿y qué fue lo que te hicieron? Y no olvidan. Te dicen desde el día uno, me hizo esto. Son mentes históricas, caramba. No se dan la oportunidad de realmente decirle a Dios, yo no quiero recordar nada de lo que aquel hermano me hizo. ¿Y sabes qué? Justifican ese estilo de pensamiento. Dicen, no, yo sí no olvido. ¡Ja! Pues más te vale, porque la Biblia dice que Dios tira a lo profundo del mar nuestros pecados y no los vuelve a recordar. Y tú te dedicas a recordarlo. Cuidado si a ti te toca ese nombre de acusador de los hermanos, porque tú tienes una sed de justicia y de venganza que no se va a sanar con la justicia, sino con el quebrantamiento, porque el nivel de orgullo te arropó tanto que no te diste cuenta. Te llegó tanto, te llenó tanto y te autoengañó haciéndote creer que tú lo que quieres es que la persona haga lo que Dios quiere. Mentira. Tú lo que quieres es que la persona satisfaga tu sentido de justicia. Sentido de justicia torcido por una naturaleza caída y dañada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comenzar a detectar? Los síntomas. Síntoma 1, cuando tú estás lleno del veneno de la justicia propia, tu mente no se calla, criticando lo que el otro hace. Mira lo que hace, mira cómo lo hace. Y luego, ¿qué hace? Le pones un juicio, lo sentencian. Yo sé que ese nunca se ha arrepentido. Yo sé que ese es un falso. O sea, te sientas en la silla del juicio a determinar que tal persona es tal o cual cosa. Analízate. Ahora que tú estás respirando. Recuérdate que estas enseñanzas no es para que tú te sientas bien. Luego viene el legalismo. Después de que ya estás lleno de juicio y de crítica, y tú sabes cómo suena la crítica, ¿verdad? Escúchate. Como tú hablas de aquel que te enoja, de aquel que te molesta, no de aquel que es tu amiguito, ni tu roomie, ni con quien tú te deleitas estando juntos. Porque hay gente, señores, que hay que ser honesto. Uno la pasa muy bien y lo disfruta. No, a esas personas no son de las que yo te estoy hablando, no. Ve del hermano que le queda al lado, de ese que te es tan fácil criticar, señalar, hasta el punto de juzgarlo. No crees para nada de que esa persona puede cambiar. Y lo miras desde, yo no sé cómo esa persona puede hacer tal o cual cosa. Preso de la justicia propia. Lo próximo es el legalismo. Mira cómo lo defino. Se imponen cargas pesadas sobre los demás. Normas de vestir, de comer y de entretenimiento, que no son el corazón del evangelio. Aquí es donde tú empiezas a decir, porque yo no hago tal cosa. No, yo hago esta. No, yo no veo series. No, Dios me libre. Yo no tengo tiempo para ver series. No tienes tiempo para ver series, pero tu pensamiento no se calla en contra de tu hermano. Y desde que lo ves te molestaste tanto que cambiaste la conversación, diste media vuelta y te le fuiste del lado porque no tienes ni siquiera la capacidad de saludarlo honestamente y desearle honestamente el bien. Así camina la justicia propia. Así ella se modela. Recuerda cómo comenzó esta enseñanza. No ignores. No dejes que Satanás se aproveche del desconocimiento que tienes de esta arma. Conócela. Ella busca dividirte y separarte.
Ella va buscando grupitos y cuando te alías a alguien, ya tú sabes quién es el tema de conversación y ya tú sabes cuál es el tema de conversación, las faltas y la persona. Ah, y te autoengaña diciendo es verdad. Es que yo sé que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Sabías tú que la mayor parte de personas que son chismosas utilizan la verdad como fuente uno de su chisme? La gran mayoría de personas que son adictas al chisme, lo que utilizan es la verdad, no es la mentira. Y Dios le permite conocer la verdad para que se den cuenta que su argumento de verdad les hace ser faltos en un mandato que es a la par de la verdad que conocieron. Dios te dice, no chismes. Pero tú, mente engañada por ti mismo, te va a decir, ay, es que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Y para qué lo hacen? Que no lo hagan. Ya estás preso y no entiendes de qué se trata la naturaleza de Cristo en ti. No entiendes de qué se trata ser hijo de Dios. No entiendes de qué se trata. Y estás dejando que Satanás mine tu jardín, lo dañe por completo. Y vas a tener que empezar a sacar todas las semillas que están ahí y a comenzar a sembrar realmente las semillas del bien que a ti te conveniente. Entonces, ¿qué ellos hacen? ¿Qué hacen estos pensamientos? Te dividen y luego, ¡puf!, el tiro de gracia. No tienes ni gracia ni misericordia para ese en contra de quien te levantaste, aunque tengas razón al ver lo que ves. Qué tremendo. Qué tremendo. La justicia propia se sostiene porque tiene una vida de apariencia. Le gusta cantar, le gusta estar en la puerta sirviendo, le gusta limpiar el templo, le gusta lavar el baño, le gusta arreglar las sillas, le gusta llegar a tiempo, le gusta hacer las cosas bien. ¿Pero por qué? Porque ese es el escenario para descalificar todo el mal que el otro hace. Esa es la forma en que se maneja. Y ahí es donde el Espíritu Santo ahora te está diciendo, analiza. Analiza, ora y piensa si tú has sido víctima de esta arma de Satanás y si él ha ganado ventaja en ti. Es hora de que te des cuenta de eso. Es hora de que te des cuenta porque el Espíritu Santo está disponible para guiarte a toda verdad, pero no lo va a hacer a través de la mentira, lo va a hacer a través del reconocimiento y del quebrantamiento. Estas son las pequeñas zorras que han echado a perder nuestra viña. Toda esta forma de pensamiento son formas mundanas que han tomado formas de espiritualidad, negando lo que las escrituras dicen. Entonces es bien importante que examines tus pensamientos. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo lidio con ella? Examina tus pensamientos. Observa si secretamente tu argumento ante las acciones de otro es de superioridad o de misericordia o de compasión, sabiendo que tú puedes ser tentado tal cual la otra persona. Observa si tienes el espíritu de la mansedumbre. Como dice Gálatas 6, si tú encontraste a alguien en alguna falta, tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, sabiéndote que tú puedes ser tentado de la misma manera. ¿Tú tienes ese espíritu de mansedumbre a la hora de lidiar con la falta de un hermano? ¿Sabes que si tú no has caído ahí ha sido por misericordia? No porque oras mucho, no porque te apartas del pecado. ¿Entiendes de qué se trata la gracia y la misericordia para lidiar con esto? Es otorgarle al otro lo que tú eres, no lo que él merece. ¿Le otorgas amor? ¿Le otorgas gracia? ¿Le otorgas favor? ¿O tu lengua es descontrolada? Y cuando vas a orar, estás esperando que Dios realmente te vengue por lo que te hicieron, por lo que te enojaste, o por la razón que tu corazón ha guardado y ha maquinado ahí dentro. Quiero que entiendas lo siguiente. Para lidiar con ella, necesitamos invocar no solo la presencia del Espíritu Santo, sino la operación de su gracia sobre nosotros. Cuando la gracia se nos revela, algo pasa en nuestro corazón. Yo no sé cómo llamarlo, yo no sé cómo entenderlo, pero el corazón nuestro se vuelve compasivo.
es lento para enojarse con los demás. Y a veces escoge taparle el pecado a un hermano ante Dios que salir a decírselo. La mente que ha salido de la justicia propia por gracia de Dios, intercede ante Dios y el pecado del hermano. Le dice a Dios, no lo mire, Señor, extiéndele misericordia, extiéndele gracia. Y no porque sea permisivo, sino porque está descansando en que la gracia de Dios lo va a alcanzar. ¿Te acuerdas de aquel pasaje bíblico donde el apóstol en el libro de los Hebreos le dice, yo sé que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Dios lo que tiene es misericordia, dándole oportunidad a que el que tiene que arrepentirse se arrepienta? ¿Tienes tú esa misericordia otorgada? ¿Tienes tú esa gracia otorgada? Quiero que sepas algo. La justicia propia es una de las causantes de grandes amarguras en el cuerpo de Cristo. Ella se agarra de esa sensación de que no te debió pasar lo que viviste y te encierra en ese círculo vicioso hasta llenarte de impotencia y de amargura, renegando profundamente en tu corazón lo que Dios por gracia, por misericordia, por soberanía, por diosidencia, permitió que pasara, llevándote a ti a mirarte por encima de aquella circunstancia y hasta diciéndole a Dios, yo soy justo, yo me guardé para ti, yo no merecí vivir esto, yo no debía haber experimentado esto, yo me he dedicado a ti, yo me he dedicado a orar, yo me he apartado. Son personas que no reciben aquella determinación de Dios desde la gratitud, desde el gozo, desde el contentamiento. Son aquellos que no se tienen por digno de padecer por causa de Cristo cualquier injusticia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros realmente creamos que estamos en Cristo si ni siquiera somos capaces de padecer por su causa? La justicia propia no te permite padecer por Cristo. No, ella sufre mucho. Ella se alimenta mucho de un yo muy herido, de un yo muy dolido, de un yo que no le debieron hacer eso, no se le debieron levantar y no debieron hacerle tal injusticia. Una de las maquinaciones para mí más agudas de Satanás es esa, porque esa se alimenta de un yo que ha sido fomentado en la falsa idea del bienestar, de la prosperidad, del idealismo y del bien que Dios demanda. Mas se le olvida otorgar gracia, favor y misericordia a aquellos que no lo merecen. Traigamos a memoria, antes de finalizar en esta enseñanza de hoy, el perdón que Cristo nos otorgó. Porque Él nos recomienda no solo amar como Él amó, sino vayan y perdonen como yo los hice. La justicia propia perdona, pero a su manera y a su medida, no a la manera y a la medida de Cristo. Yo espero haberte ayudado en esta serie, a donde hablamos de las maquinaciones de Satanás con la única intención de que tú puedas crecer y madurar en Cristo. Así que muchísimas bendiciones del Señor y nos vemos en el próximo Desde el Patio. No sin antes darte gracias por compartir, por dar likes, por suscribirte y por identificar a aquellos que esta palabra les puede ser de bien y de bendición. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye.